buenos días. Bueno, efectivamente os vais a hartar de inteligencia artificial, siento decirlo. Decía uno de los grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos y divulgador también, Arthur C. Clarke, enunció sus leyes de Clarke allá por los años 60, que hablaban de la tecnología y el futuro, y una de sus más famosas leyes era esta. Decía, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y esto pasa, cada salto tecnológico lo suficientemente grande, al final hay una generación con una edad lo suficientemente avanzada a la que dejamos atrás de alguna manera, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí probablemente hemos vivido el inicio de Internet y demás, y eso lo hemos visto. Es completamente normal. Hay ciertas cosas que te pillan con una edad en la que ya no tienes ni las ganas ni el ímpetu necesario, ¿no? Para, digamos, ponerte al día. El problema que tenemos hoy en día es que con la inteligencia artificial esto está pasando cada vez más pronto. Cada vez gente más joven está teniendo la sensación de que esto es magia. Y mi único propósito hoy es demostraros que no. Mi único objetivo hoy es que salgamos de aquí entendiendo que la IA no es magia, ¿vale? La IA, cuando hablo de la IA aquí, me estoy refiriendo a estos grandes modelos de lenguaje que se utilizan en estas famosas aplicaciones de chatbot, tipo ChatGPT y demás, que seguro que más de uno aquí utiliza, ¿vale? Porque la IA en general, la IA en realidad, por definición, la IA es cualquier cosa que se hace con un ordenador. Es cualquier automatización por ordenador, es IA, tal y como la definieron sus fundadores, ¿vale? Lo que pasa es que tradicionalmente se han hecho programas que nosotros controlamos y definimos, que controlamos exactamente lo que hacen, y ahora tenemos hoy en día lo que llamamos machine learning, aprendizaje automático, que esos programas, esa set de instrucciones que automatizan algo, se construyen a partir de unos datos. Pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero que nos quede claro, la IA no sabe, ¿vale? La IA no entiende. La IA no piensa ni razona. La IA simplemente, estos chatbots, están construidos para predecir la siguiente palabra. Y eso es todo lo que hacen, ¿vale? Como nos piden que hablemos un poquito de nosotros, yo soy investigador de la Universidad Carlos III, estoy en el Departamento de Estadística, en el Instituto de Big Data, y una parte importante de mi investigación se dedica a la interpretabilidad y explicabilidad de modelos de Machine Learning. Para que entendamos esto, es un poquito complejo y además me va a servir para entender el objetivo último de esta charla, dejadme que dé un pasito atrás. Vamos a entender cómo funciona la inteligencia artificial con muchas simplificaciones, ¿vale? Pero sin pérdida de generalidad. Vamos a empezar con unos datos muy simples y el modelo más antiguo que existe, que es el modelo de regresión lineal. Vamos a ir pasito a pasito. Supongamos que tenemos estos datos, son una serie de puntos en dos ejes. En el eje Y tenemos distancia de frenado, en el eje X tenemos velocidad. Básicamente, a partir de una velocidad queremos ser capaces de predecir cuánta distancia vamos a necesitar para frenar. Si os ocurren aplicaciones, seguro que sí, ¿no? Si estamos haciendo smart cars de estos que decía Peláez, nos puede interesar, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto no es perfecto. A veces cuesta un poquito más, a veces un poquito menos, pero a partir de cierta velocidad podemos construir un modelo que nos prediga más o menos cuánta distancia vamos a necesitar, ¿vale? Esto los estadísticos lo hemos resuelto hace mucho tiempo. El modelo proporcional, que básicamente consiste en un modelo matemático de una recta que cruza a través de esos datos, la recta que mejor se ajusta, como podéis ver, a esos datos, y esta recta nos da una manera de, dado un punto en el eje horizontal, ¿vale?, de velocidad, podemos irnos hasta la recta y trazar cuánta distancia vamos a necesitar para frenar. Simple, ¿vale? Entonces, a partir de no solo cuánta distancia vamos a necesitar para frenar, sino qué margen de error tiene esa distancia. Entonces, para 25 km por hora tenemos que, en este caso, necesitamos 13,3 metros más menos 1,3 metros, lo cual está muy bien.
¿Vale? Evidentemente este no es el único modelo posible. Se pueden hacer infinitos modelos que nos relaciona esta velocidad con la distancia de frenado. Este modelo es el más simple posible. Es un modelo de un parámetro. Esto va a ser importante después. El parámetro es la pendiente de la recta, ¿vale? Encontramos ese parámetro de manera que nos permite encontrar la distancia de frenado a partir de la velocidad. Vale. Hay otros modelos posibles. Este es un modelo posible. El que tenéis ahí en rosa, ¿vale? Es otro modelo posible que ajusta más, mejor, peor a esos datos. Resulta, da la casualidad que en el dato que hemos introducido antes nos predice exactamente lo mismo, pero veis que en otros puntos del eje X nos llevaría al eje Y a otro sitio, ¿verdad? Nos daría otra predicción. Entonces hay infinitos modelos posibles. Y esto es lo que viene haciendo la estadística desde hace mucho tiempo. En estadística y en Machine Learning, en inteligencia artificial, hay tres posibles objetivos. El primero es la predicción, lo que estábamos hablando. Dada una velocidad, ¿cuánto voy a necesitar, cuánto espacio voy a necesitar para frenar? ¿Vale? El segundo es la estimación. En la estimación ya no estamos tan interesados en el punto en sí, ¿vale? La predicción sería, imaginaos, sois un banco o una aseguradora y queréis saber si un cliente en concreto va a efectuar un impago, ¿no? Os interesa el punto concreto, eso es la predicción. Si nos vamos a la estimación, y estamos en el mismo ejemplo, lo que nos interesa es el modelo, esa recta, ese modelo matemático para entender en conjunto de toda nuestra cartera de clientes cuántos de media estimo que van a impagar y por lo tanto eso me puede servir para hacerme una idea de cuánto necesito en un fondo de garantía, ¿no? para hacer frente a esos impagos. Y el tercer objetivo es la explicación, que es ir todavía un pasito más allá, que es de lo que nos ocupamos nosotros. Ya no solo te interesa esa recta, sino también qué margen de error tiene esa recta. Porque no hay un solo modelo posible, como hemos dicho. Hay múltiples, infinitos potencialmente. Entonces, ¿cómo de precisa es esa recta cuando la definimos? ¿No? Y eso es lo que nos da una explicación de cómo funciona el modelo, cuándo funciona el modelo y cuándo no funciona, por qué no funciona el modelo. ¿Vale? Estos serían los tres objetivos. Históricamente, los inicios de la estadística eran simplemente recopilación de datos. Estadística es la ciencia del Estado, ¿verdad? Hemos estado recogiendo datos de censos, demografía, durante toda la historia. Esto se empezó a hacer de una manera más oficial en el siglo XVII, XVIII, por ahí, ¿vale? Y se basaba inicialmente en recoger unos poquitos datos para saber qué tenemos ahí fuera, ¿no? ¿Cuál es la gente? ¿Cuánta gente vive en este territorio? ¿Qué tipo de gente es? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Después, la madurez de la estadística lo que hace es recoger estos datos e intentar hacer modelos con esos datos para tomar decisiones, ¿vale? Y entonces nos hemos ocupado históricamente de estas tres cosas, de predecir, de estimar y de explicar, con una base matemática rigurosa, ¿vale? Con datos limitados inicialmente, y ahí cuando madura esta estadística empieza a aparecer la computadora, ¿vale? Y cuando llegamos a la edad moderna, a nuestros días, tenemos datos masivos, tenemos una capacidad de cómputo masiva, y ya la base matemática rigurosa se deja un poco de lado. Y hoy en día los algoritmos siguen haciendo exactamente lo mismo, pero son eminentemente algorítmicos, en el sentido de que se construyen puramente a base de instrucciones de ordenador. No hay una fórmula matemática que nos modele lo que está pasando. Y eso sucede principalmente porque en los problemas de hoy en día, con tantos datos, surgen de manera natural los problemas de predicción. Nos interesa el individuo. Queremos hacer target en ti, que tienes tantos años, tienes este sexo, te dedicas a tal cosa y queremos a ti venderte esta moto en concreto, ¿vale? Entonces, los problemas que salen hoy en día en el mundo de Internet son eminentemente predictivos. Entonces, ya no necesitamos ocuparnos de la estimación,
de la explicación, en tanto en cuanto la predicción sea buena, ¿vale? En tanto en cuanto que haya una caja ahí, habréis oído hablar de las cajas negras, que a partir de un punto en el eje X me devuelva un punto en el eje Y que sea bueno, me da igual lo que suceda ahí dentro. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, y a eso nos dedicamos en mi departamento, en parte en perseguir a la inteligencia artificial, porque ahora mucha gente se dedica a la inteligencia artificial, ¿verdad?, para intentar dar esa base matemática rigurosa de esos algoritmos que van surgiendo cada día más y más rápido. Y bueno, de momento nos están ganando. Vale, con esto sabemos más o menos cómo funciona un problema de predicción. Hemos hecho un modelo muy simple, con un parámetro, ¿verdad?, que nos predice con una variable. Ahora, pensad esto, escaladlo, ¿vale? Y pensad en que, bueno, predecir la distancia de frenado ya no solo va a depender de la velocidad que llevo, va a depender del peso del coche, va a depender de cuántos años tenga el coche, del sistema de frenado que tenga, de cómo desgastado esté el sistema de frenado. Es decir, para afinar esa predicción podemos empezar a añadir variables al modelo, ¿verdad?, que van a tener un impacto mayor o menor en la predicción. Ya hoy en día nos vamos a miles, millones de variables de entrada que nos van a servir para predecir la salida. Y ya nos vamos a miles de millones de parámetros, modelos puramente algorítmicos, os hablarán más tarde, creo, si no me equivoco, de redes neuronales, modelos puramente algorítmicos que no son más que multiplicaciones, sumas, y si esta suma con esta multiplicación me da esto, dame este número, si esto me da esto, dame este número. Son eso, no son nada más. Pero que son miles de millones de parámetros que hay que ajustar, buscar, encontrar el mejor ajuste con los datos, ¿vale? Y esto es lo que es la inteligencia artificial. Entonces, voy a tratar de que entendamos un poquito cómo se construyen esos modelos, porque eso es muy revelador. Un modelo de lenguaje, como ChatGPT, empieza efectivamente con muchísimos datos. Datos masivos de Internet, datos propietarios. Básicamente, para que nos entendamos, se descargan Internet, le dan al botón de descargar Internet y eso lo enchufan a la tarea de aprendizaje. Vale. Aquí lo primero que hacen es el entrenamiento del modelo. Tienen una red neuronal con una tecnología determinada, con una estructura determinada, no vamos a entrar en eso. Miles de millones de parámetros a ajustar, miles de millones de numeritos que hay que ajustar con los datos, ¿vale? Entonces, esto se llama aprendizaje autosupervisado. Tienes unos datos que, básicamente, dado un texto, porque estos modelos concretos son de texto, ¿verdad? Dado un texto de entrada, te predice la continuación de ese texto. Eso es lo que hacen, ¿vale? No hacen nada más. Al final, antes teníamos, a partir de un número, predigo otro número. El texto son cadenas de números, si lo pensamos. Cuando lo pasamos a binario en una computadora, el texto no son más que cadenas de números. Entonces, una cadena de números de entrada me predice una cadena de números de salida. Entonces, vamos entrenando para que, dado este texto, lo parto en trozos y esta cadena de números me tiene que dar esta cadena de números. Y entonces muevo los numeritos de dentro para que eso se aproxime bastante bien. Y repito. Eso nos da, al cabo de muchas iteraciones, muchísima energía, muchísima agua, un modelo base, ¿vale? Y tienen un gran modelo de lenguaje que es una mierda, ¿vale? Sabe muchas cosas, es decir, no sabe, hemos dicho que no sabe. Tiene en su interior muchísimos datos que ha visto y que, por tanto, de alguna manera puede predecir. Pero la salida de ese modelo base no es nada similar a lo que veis en ChatGPT. Salen a veces textos larguísimos, textos cortísimos, textos en varios lenguajes, textos que mezclan unas cosas con otras. Este modelo base no está para entrar a vivir, ¿vale? Aquí viene la parte importante.
el refinamiento mediado por humanos. Aquí hay un montón de gente que se dedica a refinar estos modelos con lo que se llama aprendizaje reforzado manualmente, con datos específicos para tareas específicas. Y esta es otra de las perversiones del sistema. Aparte de que usamos palabras que evocan metáforas biológicas, inteligencia artificial, redes neuronales, que ya dan de por sí una aura de magia, ¿verdad? Y también que los actores implicados son grandes empresas que gastan miles de millones de dólares al año y que están muy interesados en que creáis que son magia para que usáis su producto y no el otro, ¿vale? Aquí es donde ponen todo su empeño, y esos datos específicos están principalmente destinados a que sus modelos luzcan bien en determinados benchmarks, ¿no? En determinados estándares que han definido el sistema para decir mi sistema es mejor que el tuyo. Y esos estándares no tienen nada que ver a las tareas para las que vosotros utilizaréis la IA. Son otras cosas, son test de matemáticas, test de... ¿Vale? Entonces, cogen este modelo básico y básicamente tenéis personas que iteración tras iteración están pidiéndole cosas a la IA, sacando un resultado y diciéndole esto no. Otro resultado, esto un poco mejor. Otro resultado, esto bien. Otro resultado. Esto es el refuerzo del que os hablaba. ¿Vale? Tienen unos objetivos de negocio y quieren que el output, la salida de ese modelo, cuando vosotros lo usáis, tenga una pinta, tenga una longitud. También lo refuerzan para que os den textos largos, porque pagáis por token, pagáis por palabrita, ¿verdad? Entonces, si el texto es muy corto, no van a ganar dinero. Entonces, os dirán, cuando le decís esto no, os dirán, sí, tienes razón, me he equivocado, no volverá a pasar, como el rey emérito, ¿no? Entonces, este proceso quizás sea el que, no sé si el que más dinero cuesta, pero cuesta muchísimo dinero y muchísimo tiempo, porque hay humanos con muchísimos datos específicos entrenando y reentrenando y reentrenando y reforzando el modelo para que nos dé exactamente un tipo de salida y no otro. Hoy en día, con los modelos que dicen de razonamiento, que de nuevo no razonan, ¿vale? Escupen texto que parece un razonamiento, que es un razonamiento en términos de cómo lo haríamos nosotros, pero no está razonando el modelo, le estás metiendo un input y te está sacando un output. No está haciendo nada más que eso. ¿Vale? Entonces, este modelo refinado tiene una última fase de mayor refinamiento que se llama prompting, que es a través de prompts, lo que vosotros hacéis de meter el texto en la cajita para que os dé una salida, ¿verdad? Hacen un refinamiento mayor para que esos prompts sean específicos, para que os dé una salida que sea pues, de este tamaño, que no mezcle de repente inglés con español con chino, para que, en fin. Entonces, hay un montón de refinamiento aparte desde el modelo inicial, el modelo base, para al final dar lo que llaman un modelo aumentado. Y a este modelo aumentado ni siquiera accedéis directamente, porque vuestra interacción con ChatGPT está mediada por cuando vosotros mandáis un prompt, ese texto que mandáis, eso se mezcla con unos prompts predefinidos, con una serie de textos que OpenAI en este caso define para que el output que recibáis tenga sentido y sea lo que ellos quieren, ¿vale? Entonces no entra vuestro texto directamente tal cual, sino que entra en conjunto con una serie de textos, de prompts que ellos han definido previamente. Y además hay una serie de procesamientos que harán para que, en fin, eso es lo típico que si le pedís una imagen, pues conecta con otro modelo, una serie de automatizaciones para que todo eso funcione, parezca fluido y parezca que piensa. Pero es una ilusión, ¿vale? Decía el filósofo John Searle, allá por los 80, ponía esta metáfora. Esta metáfora se llama la habitación china y está más vigente que nunca. Fijaos, de los 80. En este experimento mental,
John se imaginaba a sí mismo que no sabía chino dentro de una habitación cerrada, como tenéis ahí, con un libro. Ese libro eran un conjunto de reglas, de instrucciones, tan detalladas que era capaz de, por un lado, recibía textos, caracteres en chino, y siguiendo las instrucciones de ese libro, si tienes esto, pon esto, si ves este carácter, pon este, si ves esto, pon esto, luego a continuación esto. O sea, tan detallado que dado un texto chino de entrada, con ese libro era capaz de producir una salida que para él no tenía ningún sentido, pero a la salida era una contestación perfecta en chino al texto de entrada. Entonces los de fuera podían hablar a través de esa habitación. Esa habitación de alguna manera hablaba para el exterior, ¿no? Pero él no tiene ni idea de chino. Bueno, pues esto es exactamente lo que hace una inteligencia artificial, para que nos entendamos. La IA no es magia, ¿vale? La IA no sabe, no entiende, no piensa, no razona. La IA no deja de ser una habitación china. ¿Diríais que la habitación china piensa? ¿Diríais que la habitación china razona? ¿Que John sabe chino? No, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo que obtenéis cuando utilizáis ChatGPT. Entonces, estas herramientas, no estoy en contra de estas herramientas, al contrario. Estoy muy a favor de estas herramientas, pero sabiendo cómo funcionan, sabiendo sus limitaciones y sabiendo en qué funcionan bien. Y estas herramientas hoy en día son procesadores de texto magníficos. Tú le das un texto, una serie de ideas tuyas, ¿vale? Y te lo reescriben, te lo ponen bonito. Eso lo hacen genial. Pero así no es como se está usando. Muchas veces están utilizando como si fueran una persona, casi como un psicólogo, como pidiéndole cosas, pidiéndole información, pidiéndole... Y para esto, no están hechos para esto. Son predictores de texto, dado el conocimiento que está ahí fuera en Internet, todo lo que hemos escrito ahí fuera en Internet, son capaces de darnos a través de un input una salida que parece como si la hubiera escrito una persona, pero no es una persona. Muchas gracias.